Saludo cordialmente a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, una vez más para compartir un texto de las Sagradas Escrituras que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante, y que dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Qué interesante pregunta la que el Señor Jesucristo planteó en esta oportunidad, allí en esa ciudad de Cesarea de Filipo, que es una ciudad situada en las laderas del Monte Hermón, y que fue el escenario para que Él pudiera inquirir de los suyos las opiniones que la gente en aquel tiempo tenía de Él. Parece un tanto curioso que Él tenga interés de saber la opinión que otros tenían de Él, para después terminar preguntando la opinión que sus propios discípulos tenían de Él. Había algo de suma importancia a lo que el Señor Jesucristo quería llegar con esta pregunta. Primero dijeron que algunos decían que Él era Juan el Bautista. De hecho, Marcos 14:1 nos dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo que Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ese hombre pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Ahora hay alguna similitud entre el ministerio de ambos, de Jesús y de Juan el Bautista, por lo cual es posible que la gente que no estaba tan cercana a Jesús pensara que él de hecho era Juan. Jesús enseñó la oración modelo, es decir, el Padre Nuestro, a los suyos ante una petición que sus discípulos le hicieron, diciéndole: enséñanos a orar, así como Juan había enseñado a orar a sus discípulos. Y también importante es señalar que la predicación de Juan el Bautista era muy confrontacional, y encontramos una declaración suya que nos dice en Mateo 3:7: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Término que también usaría el Señor Jesucristo en más de alguna oportunidad, y que por ejemplo encontramos también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 34, en donde dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Tal vez por cosas como esta, la gente pensaba que era Juan el Bautista por la similitud en su ministerio. También recordemos que ellos eran parientes cercanos, que tenían muy poca diferencia de edad entre sí, y es posible que al ser parientes algún rasgo físico hayan tenido en común también. Ahora también otros grupos decían que era Elías, y tal vez asimilaban el ministerio del Señor Jesucristo al de este gran profeta Elías, por un hecho o dos hechos en particular que nos hablan de muchas similitudes en sus ministerios, y es el aspecto de los milagros. La Biblia nos dice en Primera de Reyes, en el capítulo 17, que Elías llegó a Sarepta de Sidón, en donde había una viuda que tenía muy poco alimento. De hecho, dice que tenía un poco de aceite, un puñado de harina, pero Elías había sido enviado por Jehová para que esta mujer lo sustentara en el tiempo de la gran sequía que sobrevino sobre Israel, en aquel tiempo de grande apostasía. Y entonces encontramos algunos aspectos muy importantes en donde Elías le dice: te ruego, el versículo 11 del capítulo 17, que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La respuesta de aquella mujer dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La harina, versículo 14, hay una declaración de Elías que entrega a esta mujer por mandato de Jehová, y le dice: la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eso es lo que Elías entrega por mandato expreso de Jehová a esta viuda. Entonces fue que ella, dice, fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Ahora el versículo 16 nos dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es posible que la gente, rememorando aquel grande acontecimiento, haya asimilado la alimentación de una enorme cantidad de personas con 5 panes y 2 peces que nos presenta la Escritura por parte del Señor Jesucristo, o de aquel otro milagro que nos relata también en Mateo 15, 32 al 39, en que con 7 panes y unos pocos pececitos, nos dice, alimentó a 4,000 personas. También encontramos algún símil en el milagro que Elías realiza por el poder de Dios mismo, resucitando al hijo de esta viuda que había muerto. En donde encontramos nosotros los detalles es en el versículo 21 del capítulo 17, donde se nos dice que se tendió Elías sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Recordemos que el niño está muerto. Y él clamó a Jehová y dijo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová, nos dice la Biblia, oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Qué tremendo milagro Dios concedió por medio de Elías a esta viuda. Y tal vez los contemporáneos del Señor Jesucristo relacionaban este milagro con aquel otro milagro que tiene muchas particularidades o muchos detalles que son muy similares a este. Dice así, que en cierta ocasión Jesús en la ciudad de Naín ordenó detener el féretro en donde yacía el cuerpo sin vida del hijo de una viuda de la ciudad de Naín en este caso. Y que Jesús, al tocarlo por el poder de Dios, obró el milagro de la resurrección en el cuerpo ya sin vida de este joven, y él lo entrega a su madre otra vez. Y tal vez la gente de aquel entonces relacionaba ambos hechos que tienen mucha similitud. Les hacía pensar que Jesús, por tanto, podría ser Elías. Otros hombres, otros grupos decían que probablemente era Jeremías observando algún aspecto del Señor Jesucristo. Pero veamos que Jeremías era aquel que se le denominó en su tiempo por parte de los suyos el profeta llorón, por su enorme pasión al predicar o al predecir los juicios que vendrían sobre su nación. Él lloraba profusamente por amor e identificación con su nación. Predicó juicios inminentes que vendrían a causa de la rebelión de su pueblo. Y también el Señor Jesucristo lloró en más de alguna oportunidad. Lloró cuando Lázaro había muerto y él estaba frente a su tumba previo a resucitarlo. Y también Jesús lloró al ver a Jerusalén por también los inminentes juicios que vendrían sobre esta ciudad y sobre la nación de Israel. Lucas 19, 41 y 42 nos dicen, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. La opinión que el Señor Jesucristo está recabando es ahora la de los suyos. Y vosotros, dice, ¿quién decís que soy yo? Es entonces donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recordemos que en la transfiguración del Señor Jesucristo, en donde apareció con él Moisés y Elías, se oyó una voz del cielo, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd.
También en la oportunidad en que Jesús es bautizado en el río Jordán por parte de Bautista, Mateo 3:17 nos dice que hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, importante es, amigos y hermanos, que concluyamos en el hecho de que Jesús es más que un profeta, de que Jesús es más que un grande obrador de milagros, y concluyamos en el hecho de que Él es el Hijo de Dios. Ahora, no solo por la declaración de Pedro, sino que la epístola a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 4, que es la prueba más fehaciente de todas, se nos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, es decir, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Ese es el hecho más destacable y principal que nos habla de que Jesús no fue un hombre común, sino que Él es el Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos. Bendito sea su nombre. Ahora quiero preguntar para cada uno de ustedes que nos siguen a través de este canal: ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué opinión tiene usted de Él? ¿Le ha conocido realmente como el Hijo de Dios? ¿Le ha aceptado en su corazón como su Salvador? Dios le bendiga. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me ves como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste
pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.